Me llamo Adela, y este año he cumplido 41. Si me preguntaran qué día de mi vida entendí con más claridad hasta qué punto puede llegar a ser cruel el corazón humano, no necesitaría ni un segundo para pensar. Respondería al instante. Fue la noche en que entré por la puerta de la casa de mi marido con el informe de una biopsia en la mano. Y fue también la noche en que las mismas personas por las que lo había dado todo me echaron de casa como si estuviera apartando la mala suerte. Aquella tarde no llovía, pero soplaba el cierzo, un viento helado. El frío se colaba por la ropa y se me clavaba en la piel. Pero no era nada comparado con la frialdad en la mirada de las personas que me esperaban sentadas en el salón. Acababa de llegar del hospital. En el bolso llevaba un fajo de papeles médicos. En mi cabeza, la voz del doctor resonaba aún, lenta, clara, implacable. Prepárese. Los resultados sugieren un cáncer. Necesitamos más pruebas para definir el tratamiento. Había permanecido sentada en un pasillo del hospital durante casi una hora antes de encontrar las fuerzas para levantarme. Durante todo el camino a casa, las manos no paraban de temblarme. Mi único pensamiento era que, pasara lo que pasara, al menos tendría a mi marido como mi primer apoyo. 10 años de matrimonio, 10 años como nuera. No pedía mucho, solo un simple, estoy aquí contigo, solo eso. Pero al entrar en el salón, lo que me recibió no fue preocupación, y mucho menos cariño. Mi suegra, Pilar, estaba sentada en el centro del sofá, con el rostro más duro que una piedra. A su lado, mi marido, Mateo, con la cabeza gacha. Mi cuñada, Beatriz, apoyada en la pared, me miraba con los brazos cruzados y una expresión entre curiosa y despectiva. El ambiente era tan tenso que costaba respirar. Sobre la mesa de centro, la tetera aún soltaba vapor. Pero nadie me invitó a sentarme ni me preguntó dónde había estado. Entré, sintiendo que mis piernas pesaban como el plomo. Antes de que pudiera abrir la boca, Pilar extendió la mano con un gesto autoritario y una voz cortante. ¿Qué llevas ahí en el bolso? Me quedé paralizada unos segundos antes de sacar los papeles y dejarlos sobre la mesa. Aún no sabía por dónde empezar, cómo decirlo para que doliera menos, cuando ella los arrebató. Los hojeó rápidamente, pasando las páginas como si estuviera revisando una factura en lugar del diagnóstico de una persona. Sin terminar de leer, los arrojó sobre la mesa con un golpe seco. Luego levantó la vista hacia mí, con una sonrisa helada que me erizó la piel. En esta casa no tenemos dinero para mantener a una moribunda. Pide el divorcio. Creí haber oído mal. Por un momento pensé que los oídos me zumbaban por el estrés del día. Me quedé clavada en medio del salón, mirando fijamente a mi suegra, incapaz de creer que una mujer que iba a misa cada domingo, que siempre tenía la moral en la boca, pudiera soltar una frase así a su propia nuera. Me giré para mirar a Mateo. Ya no miraba a su madre. Miraba al hombre que había dormido a mi lado durante 10 años. Al hombre por el que una vez vendí todas las joyas de nuestra boda para salvarlo de la bancarrota de su negocio. Al hombre del que al menos esperaba un mínimo de afecto conyugal. Pero Mateo no me miró. Mantenía la cabeza baja, con las manos entrelazadas y el ceño fruncido, como si la víctima de todo aquello fuera él. Pilar no me dio ni un respiro. Metió la mano debajo de un cojín, sacó un papel que ya tenía preparado, y lo tiró sobre la mesa. Firma. Es la demanda de divorcio. Y lárgate de esta casa, antes de que te mueras aquí. No quiero que esta familia se impregne de tu mala suerte. Miré el papel, inerte sobre la mesa, y sentí cómo se me paralizaba el cuerpo. Lo tenían todo preparado. Resultaba que la noche en que volvía a casa con un diagnóstico devastador, no me esperaban para consolarme, sino para deshacerse de mí cuanto antes. El mayor dolor no era la enfermedad. El mayor dolor era descubrir que, antes incluso de que yo cayera, ellos ya temían que manchara el suelo de su casa. Beatriz, desde su rincón, añadió con una voz indiferente: Mamá tiene razón. Adela, con una enfermedad así, aquí solo serías una carga para todos. ¿Una carga? Esas palabras resonaron en mi cabeza. Durante 10 años. ¿Quién se había pasado las noches en vela cuidando de mi suegro cuando sufrió aquel ictus leve? ¿Quién había pedido dinero prestado aquí y allá cuando Mateo lo perdió todo en una mala inversión? ¿Quién iba a trabajar por la mañana y al volver se encargaba de la cena, la colada, las compras, las medicinas, sin descuidar una sola tarea? Y ahora, cuando yo caía enferma, todo aquello se resumía en una sola palabra: una carga. Miré a Mateo una vez más. Esta vez le pregunté directamente, con una voz que ya no temblaba: ¿No vas a decir nada? Mateo por fin levantó la vista, pero en sus ojos no había dolor, ni compasión, ni mucho menos remordimiento.
Evitó mi mirada por un instante, y luego susurró, tan bajo que apenas se oía, pero cada palabra se me clavó en el corazón con más fuerza que un cuchillo. Firma. Mamá tiene razón. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. No era el amor. Eso ya había muerto hacía tiempo, aunque quizás yo no me atrevía a admitirlo. Lo que se hizo añicos fue la última ilusión que me quedaba sobre aquello que llamamos familia. El silencio se apoderó de la habitación. Esas 3 personas se quedaron allí, mirándome, esperando a que llorara, suplicara, o me arrodillara para rogarles que no me echaran. Quizás pensaban que una mujer que acababa de descubrir que tenía cáncer y que era abandonada por su marido se derrumbaría por completo. Pero no lloré. Me acerqué a la mesa y cogí el bolígrafo. Mis manos seguían frías, pero ya no temblaban. Me incliné y firmé con trazo firme y decidido, sin una sola interrupción. Al terminar, dejé el bolígrafo, levanté la cabeza y solté una risa seca. Mi risa desconcertó a Pilar por un momento, pero enseguida esbozó una sonrisa de suficiencia. Así me gusta. Que seas razonable. No respondí. Solo miré, uno por uno, los rostros de aquella habitación. Una suegra cruel, una cuñada impertinente, y un marido tan cobarde que ni siquiera se atrevía a mirar a los ojos a su mujer mientras ella sostenía un diagnóstico de cáncer. Ninguno de ellos sabía que, justo antes de firmar aquel papel, yo ya había hecho algo. Una sola cosa, muy pequeña, muy silenciosa. Pero meses después, esa pequeña acción haría que lo perdieran todo. La casa, el dinero, la reputación y esa fachada de familia decente que tanto se esforzaban por mantener. En aquel instante, mientras cerraba la cremallera de mi bolso, solo pensaba una cosa. ¿Queréis que me largue de esta casa? De acuerdo, pero el precio que vais a pagar ni siquiera podéis imaginarlo. Para que entendáis por qué pude firmar la demanda de divorcio con tanta calma aquella noche, tengo que contaros la historia desde el principio, desde que nuestro matrimonio aún tenía una apariencia decente, estable, muy parecida a ese hogar que cualquiera, al mirarlo desde fuera, consideraría una bendición. Mi nombre es Adela. Antes de todo esto, era la jefa de contabilidad de una constructora privada. Mi trabajo era exigente y estresante, pero estable. Estaba acostumbrada a los números, a las hojas de cálculo, a los ingresos y gastos claros y definidos. Quizás por eso, durante muchos años, viví con la ingenua creencia de que si una se comportaba con rectitud y transparencia, sin hacer nada malo, el corazón de la gente acabaría siendo tan claro como un libro de contabilidad, pero resulta que el ser humano es lo más complejo que existe. Parece simple, pero cuanto más vives, menos lo entiendes. Conocí a Mateo cuando mi empresa colaboró con la suya en un gran proyecto. Por aquel entonces, él era director comercial. Hablaba con suavidad. Siempre parecía tranquilo y respetuoso. En los inicios de nuestra relación, no era el tipo de hombre exageradamente galante, pero sabía cuidar los detalles. Si yo tosía una vez, él se daba cuenta. Si trabajaba hasta tarde, me escribía para preguntarme si había cenado. Una vez que tuve fiebre, incluso me llevó una sopa caliente hasta la puerta de la oficina. Esos pequeños gestos, para una mujer agotada por el trabajo como yo, me llegaron más hondo que las flores o los regalos. Salimos juntos casi 2 años antes de casarnos. Aquel día, de verdad creía que había elegido al hombre correcto. Mateo no era rico ni excepcionalmente brillante. Pero yo confiaba en que era una buena persona, sensato, y, lo más importante, que quería a su mujer. Pensaba que un matrimonio no necesitaba ser ostentoso. Bastaba con que los dos remaran en la misma dirección, trabajaran juntos y se cuidaran mutuamente. Después de la boda, me fui a vivir con su familia. No eran muchos. Mi suegra, Pilar, mi cuñada, Beatriz, y nosotros dos. Mi suegro había fallecido años atrás, así que en la casa todo giraba en torno a la voluntad de Pilar. En el barrio, tenía fama de ser una mujer astuta, habladora, y muy pendiente del qué dirán. La gente la saludaba con una sonrisa, pero quienes la conocían bien sabían que tenía un carácter muy agrio, especialmente con su nuera. Beatriz, la hermana de Mateo, era unos años más joven que yo. Aún no se había casado ni había vivido mucho, pero ya era sarcástica y criticona. Su lengua era más rápida que su cerebro. Muchas veces, mientras yo estaba ocupada, pasaba a mi lado y soltaba un comentario que, bajo una apariencia de broma, hería profundamente. En aquel entonces yo me decía a mí misma que era joven e inmadura.
Como cuñada mayor, debía ser paciente para mantener la paz en casa. Los primeros años como nuera, me esforcé al máximo. Trabajaba todo el día, pero cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno y adecentar la casa antes de irme. Por la tarde, por muy cansada que estuviera, me metía directamente en la cocina. Los fines de semana los dedicaba a lavar, limpiar y organizar cada rincón. Nunca consideré las tareas del hogar como algo inferior o una carga. Creía que, como esposa y nuera, contribuir al bienestar de la casa era lo correcto. Sin embargo, a los ojos de Pilar, mis esfuerzos nunca eran suficientes. Un día se quejaba de que la sopa estaba salada. Otro, de que el jarrón de flores que había puesto era una ostentación. Un mes le regalé una caja de vitaminas de farmacia. La cogió, la examinó y soltó. Las nueras de hoy en día solo saben gastar dinero. Se creen que con un regalito ya han cumplido con su deber. Al oírlo, solo pude sonreír. Me dolía por dentro, pero pensaba que era su forma de ser. Si yo seguía siendo buena persona, con el tiempo lo entendería. Recuerdo una época en que mi carrera profesional iba muy bien. Llevaba años en la empresa y era meticulosa, así que mis ingresos eran estables y bastante más altos que los de Mateo. Nunca usé eso para sentirme superior, ni para echárselo en cara. Al contrario, siempre fui discreta para no herir su orgullo. Mi sueldo y mis bonus los destinaba discretamente a los gastos familiares, aportando más, sin alardear de ello. Incluso la hipoteca de la casa en la que todos vivíamos la pagaba principalmente yo. Cuando nos casamos, la casa aún no estaba totalmente pagada. Los meses en que a Mateo no le iba bien, yo usaba mi dinero para cubrir la cuota sin decir nada, mes tras mes, puntualmente, sin que el banco tuviera que llamar ni una sola vez. Nunca hablé de ello con Pilar, ni lo mencioné delante de Beatriz. Temía que, si lo hacía, me acusara de presumir, de echárselo en cara a su familia. Muchas noches, al acostarme, me repetía que debía seguir así. No necesitaba que nadie me lo agradeciera ni me elogiara. Me bastaba con que la familia lo valorara un poco. Fui tan ingenua como para creer que la sinceridad siempre se encuentra con sinceridad, que si actúas con decencia, tarde o temprano la gente se da cuenta. No imaginaba que hay personas que, cuanto más cedes, más dan por sentada tu bondad, y que hay hogares en los que, cuanto más te esfuerzas por construirlos, si un día se derrumban, lo primero que te aplasta es la confianza que depositaste en ellos. Los primeros años de matrimonio, a pesar de tener una suegra difícil y una cuñada impertinente, me consolaba pensando que mientras mi marido y yo estuviéramos unidos, todo se superaría. Pero en la vida de pareja, lo más aterrador no es una gran pelea, sino la sensación de que la persona que duerme a tu lado empieza a cambiar poco a poco, día a día, hasta que un día te das la vuelta y te das cuenta de que ya no es tu marido. Hacia el 8º año de nuestro matrimonio, empecé a notar que Mateo había cambiado. Al principio eran cosas pequeñas, volvía a casa más tarde, a veces por una reunión con clientes, otras porque un socio de fuera venía a cenar. Yo, como contable, estoy acostumbrada a observar patrones, a fijarme en las cosas que se repiten. Al principio era 1 o 2 veces por semana, pero pronto se convirtió en una excusa para casi todas las noches. A veces yo tenía la cena lista a las 6:30 y a las 8 aún no había vuelto. Le escribía un mensaje y me respondía de forma cortante. Estoy ocupado. Comed mamá y tú. Yo intentaba pensar bien. Los hombres que trabajan fuera tienen más presión, es normal, pero lo que me hizo empezar a sospechar no fue solo que llegara tarde, sino que, de un día para otro, su teléfono móvil parecía pegado a su mano. Antes lo dejaba sobre la mesa y se iba a la ducha sin él, pero en aquella época, desde que se levantaba hasta que se acostaba, el teléfono no se separaba de él. Se lo llevaba al baño, y para dormir lo ponía boca abajo debajo de la almohada. Una vez, al cogerlo para limpiarle la pantalla, me lo arrebató de la mano. Sonrió, pero sus ojos no sonreían. No toques mi teléfono del trabajo. No vayas a borrar un mensaje importante. Incluso cambió la contraseña. Antes yo la sabía, no para espiarle, sino por si surgía alguna necesidad. Pero desde ese día, puso una nueva, y no me dijo nada. Sentí una piedra en el pecho, algo que no podía tragar ni escupir, y entonces, un día, lo que más temía se manifestó, aunque fuera solo por un instante. Mateo se estaba cambiando para salir. Su teléfono, sobre la mesa del comedor, se iluminó de repente con un mensaje entrante. No era mi intención mirar, pero el texto era tan claro que se veía de un vistazo. El remitente estaba guardado como: Valeria,
Y el mensaje eran solo 3 palabras. Te echo de menos. Me quedé paralizada. El cucharón de la sopa que sostenía se volvió increíblemente pesado. Sentí una punzada en el corazón, un dolor real y agudo, no un dolor por la sorpresa, sino porque todo aquello que había intentado negar durante meses de repente tomó una forma clara e innegable. Justo en ese momento, Mateo salió de la habitación. Al verme junto a la mesa, se abalanzó sobre el teléfono y lo cogió con una rapidez que parecía un arrebato. Lo miré directamente a los ojos y le pregunté en voz baja: ¿Quién es Valeria? Solo una pregunta, pero Mateo reaccionó como si lo hubiera insultado. Su rostro se ensombreció y su tono se volvió áspero. Es una compañera de trabajo. No saques las cosas de quicio. Sacar las cosas de quicio. Sentí una mezcla de humillación y frialdad. Si de verdad fuera solo una compañera, ¿por qué se había puesto así? ¿Por qué cambiar la contraseña? ¿Por qué arrebatarme el teléfono como si ocultara una prueba? Pero no insistí. Me di la vuelta en silencio porque entendí que preguntar en ese momento era inútil. Quien quiere ocultar algo siempre encontrará una forma de mentir. A partir de ese día, el distanciamiento de Mateo se hizo aún más evidente. Ya no se sentaba a cenar conmigo como antes. Y si lo hacía, comía deprisa y se levantaba. Si yo le preguntaba algo, me respondía con monosílabos. Le contaba cosas del trabajo, del mercado, de las facturas, y él solo emitía un ajá, como si escuchara por compromiso. Había noches en las que, sentados uno frente al otro, sentía que la distancia entre nosotros era mayor que con un desconocido en la calle. La casa era la misma. La mesa del comedor era la misma. Pero el calor del hogar se había enfriado sin que yo supiera cuándo. Mi suegra también empezó a comportarse de forma extraña. Ya no me criticaba abiertamente, sino que lo hacía con miradas de reojo, sonrisas condescendientes e indirectas. Un día me miró de arriba abajo y soltó, como si nada: Una mujer que no sabe retener a su marido no puede culpar a nadie. Sentí un escalofrío, pero aguanté. Aún no tenía pruebas claras y no quería montar un escándalo en casa por simples sospechas. Hasta que un mediodía volví a casa antes de lo habitual porque en la oficina cortaron la luz por mantenimiento. Al entrar en la cocina, oí a mi suegra y a Beatriz hablando dentro. Seguramente no sabían que yo había llegado, así que hablaban con total naturalidad. La voz de Pilar sonaba triunfante. Mi hijo ya ha encontrado a otra. A esta no le queda mucho para que la echen. Me quedé petrificada en la puerta de la cocina. Las llaves que llevaba en la mano me temblaban. Sentí un calor que me recorrió el cuerpo, y luego un frío glacial. Así que no era solo una sospecha mía. Mi suegra lo sabía. Y no para detener a su hijo, o para compadecerse de mí, sino para sentarse a esperar el día en que me echaran de casa como si estuviera viendo una obra de teatro. No entré. Me di la vuelta en silencio, fingiendo que no había oído nada. Pero desde ese momento, una pesada losa se instaló en mi corazón. Sabía que algo se estaba pudriendo bajo mis pies, solo que aún no se había derrumbado del todo. La oportunidad de verlo todo con claridad no tardó en llegar. Una noche, Mateo me dijo que tenía que irse a un viaje de trabajo de 3 días con la empresa. Su voz sonaba tan natural como siempre. Hizo la maleta rápidamente, recordándome que no lo llamara tarde porque iba con su jefe y sería un inconveniente. Si hubiera sido antes, quizás le habría creído. Pero después de todo lo que había visto, ya no podía obligarme a seguir ciega. A la mañana siguiente, con la excusa de que mi marido se había olvidado una información, llamé al hotel de Bilbao, donde su empresa solía alojar a los empleados. Di el nombre de Mateo, la fecha de llegada, e incluso mencioné que solían reservar en grupo. La persona al otro lado de la línea comprobó la información y respondió muy amablemente: Lo siento, señora, pero no tenemos a ningún huésped con ese nombre en nuestra lista. Me quedé en silencio, apretando el teléfono con tanta fuerza que se me durmieron los dedos. Volví a preguntar, y la respuesta fue la misma. No había ningún Mateo, ningún viaje de trabajo. En ese momento, ya no pude seguir engañándome. Mi marido tenía a otra. Lo único que no sabía era desde cuándo me estaba traicionando y hasta qué punto había llegado la situación. La verdad es que, desde que llamé al hotel y no encontré el nombre de Mateo, en mi interior ya tenía la respuesta. Pero las personas somos extrañas. Aunque sabemos que algo nos va a doler, intentamos posponerlo un poco más, como si un día más de ignorancia aliviara el dolor. No monté una escena de inmediato. Seguí yendo a trabajar, cocinando y limpiando como si nada, pero desde ese momento sentía un fuego lento ardiendo dentro de mí. Un fuego que no llegaba a estallar, pero tampoco se extinguía, y el día en que lo vi todo con mis propios ojos finalmente llegó. Ese día,
En mi empresa, terminamos antes de lo previsto, porque un cliente cambió una reunión. Aún no había anochecido. Las calles a esa hora estaban salpicadas por el sol del atardecer, y el tráfico era denso. Conducía despacio por una zona céntrica cuando, de repente, vi el coche de Mateo aparcado frente a una cafetería con grandes ventanales. Reconocí al instante la matrícula, el color del coche, el pequeño amuleto de Buda que colgaba del retrovisor y que yo misma le había regalado. No había lugar a dudas. En ese momento, intenté decirme que quizás estaba con un cliente, pero mi corazón empezó a latir con una fuerza que me hacía temblar las manos en el volante. Aparqué en la acera de enfrente y me quedé quieta unos segundos antes de atreverme a mirar a través del cristal. Y entonces vi a Mateo. No estaba solo. Frente a él se sentaba una chica joven, con el pelo ondulado, un vestido claro, los labios pintados de rojo y un rostro muy juvenil. Más tarde supe que se llamaba Valeria. En ese momento, a través del cristal, solo vi cómo Mateo le sonreía. Una sonrisa que hacía mucho tiempo que yo no veía en su rostro. No era la sonrisa social que usaba con los demás, ni la sonrisa forzada que me dedicaba en casa. Era una sonrisa suave, tierna, con un toque de adoración y cariño. En un momento, Valeria le ajustó el puño de la camisa. Él no se apartó. Al contrario, le rozó la mano. Sus manos se tocaron con una naturalidad y una familiaridad que delataban que no eran simples conocidos. Yo, desde fuera, sentí como si alguien me estuviera estrangulando el corazón. De verdad, me faltaba el aire, todas mis sospechas, mis presentimientos, todo lo que había intentado reprimir durante meses, se materializó ante mis ojos de forma innegable. Pensé que entraría. Me había imaginado que si algún día los pillaba, le pediría explicaciones, que volcaría la mesa, que haría que todo el mundo en esa cafetería supiera qué clase de personas eran. Pero no, en ese momento no hice nada. Solo me quedé mirando unos segundos más, lo suficiente para no poder volver a engañarme nunca más. Y luego me di la vuelta y me marché. Mis pasos eran a la vez ligeros y pesados. No lloré en la calle. Quizás el dolor era tan grande que las lágrimas no tenían tiempo de salir. Conduje a casa como un autómata. Durante todo el trayecto, una pregunta me taladraba la mente. ¿Cuántos años había vivido con este hombre para darme cuenta hoy de quién era realmente? Esa noche, Mateo volvió muy tarde. Cuando entró en casa, yo estaba sentada en el salón. No había encendido todas las luces. Solo una lámpara de luz cálida en un rincón. Pareció sorprenderse al verme despierta. Pero lo que más náuseas me dio fue el perfume de mujer que desprendía. No era un olor fuerte, pero sí inconfundible. Un aroma dulce y extraño, que no era el que yo usaba. Mientras se quitaba los zapatos, preguntó de pasada: ¿Aún no te has acostado? Lo miré directamente, sin rodeos, sin indirectas. Ya no tenía fuerzas para seguir haciendo el papel de esposa paciente. Le pregunté sin rodeos: ¿Tienes a otra, verdad? Mateo se detuvo. Solo fue un instante, pero lo vi claramente. Se quedó quieto. No lo negó de inmediato como otras veces. Ni se enfadó diciéndome que sacaba las cosas de quicio. Guardó silencio durante unos segundos, lo suficiente para que yo entendiera que sabía que yo lo sabía todo. Luego levantó la vista, y su voz fue de una frialdad cruel. ¿Sí? ¿Y qué? Me había preparado para muchas reacciones. La negación, el enfado, las evasivas, las excusas. Pero nunca imaginé que lo admitiría con tanta ligereza. Solo 3 palabras. Sí. ¿Y qué? Como si 10 años de matrimonio no valieran ni un encogimiento de hombros. Como si la persona que tenía delante no fuera su mujer, sino una molestia. Me quedé petrificada en medio del salón. Todo a mi alrededor pareció alejarse. Los oídos me zumbaban. No recuerdo qué más le pregunté, solo que Mateo me miró con una expresión de hastío y añadió: «Estoy cansado. No montes un escándalo». ¿Montar un escándalo? Solté una risa ahogada. El que era infiel era él. El que me había traicionado era él. Y al final, la que recibía la advertencia de no montar un escándalo era yo. Pero lo que me dolió más que su confesión fue la reacción de mi suegra. Seguramente, al oír la tensión en nuestras voces, Pilar salió de su habitación, seguida de cerca por Beatriz. Ya no me importaba guardar las apariencias, así que lo dije claramente delante de las dos. Le acabo de preguntar a Mateo. Ha admitido que tiene a otra. Recuerdo perfectamente que en ese momento aún albergaba una pequeña esperanza, por mínima que fuera, de que al menos mi suegra consideraría que aquello estaba mal, que al menos sentiría algo de vergüenza por su hijo. Pero no.
Pilar solo esbozó una sonrisa despectiva, la sonrisa de quien escucha algo que no le concierne, y soltó con indiferencia: todos los hombres son iguales. Si no has sabido retenerlo, la culpa es tuya. Me giré para mirarla y sentí un frío glacial. Antes de que pudiera responder, Beatriz intervino con su habitual acidez. Ya estás vieja, Adela. Es normal que mi hermano se busque a otra. La diferencia entre una mujer y otra está en si sabe o no retener a su marido. Esas dos frases fueron como dos bofetadas en la cara. No. Dolieron más que eso. Una bofetada solo duele en la piel. Pero esas palabras destrozaron la dignidad de una mujer que se había esforzado por ser decente, por aguantar, por sostener esa casa durante tantos años. En ese momento, comprendí de verdad una cosa. No solo me había traicionado Mateo. Toda su familia llevaba mucho tiempo de su lado. Lo sabían, lo aceptaban, e incluso lo consideraban normal. Era mi culpa, una excusa para hundirme aún más. Me encontraba en medio del salón de mi propia casa, y de repente me sentí como una extraña. Pero a pesar del dolor, esa noche no decidí divorciarme. No porque siguiera amando a Mateo, sino porque en mi interior había una preocupación mucho mayor, algo más grave que su infidelidad. Y fue precisamente eso lo que, poco después, llevó las cosas a un punto de no retorno. Después de la noche en que me enfrenté a la infidelidad de Mateo, ya no me quedaban fuerzas para seguir discutiendo. La vida en casa continuó como si nada. Pero yo sentía una pesada losa sobre el corazón. No comía bien, no dormía bien. Me levantaba por las mañanas sintiéndome agotada, como si no hubiera descansado en toda la noche. Al principio pensé que era por el shock, pero el cansancio no desaparecía. Se aferraba a mí día tras día, de forma silenciosa y persistente. Algunas mañanas, al levantarme de la cama, me sentía mareada. Daba unos pasos y el corazón se me aceleraba, las piernas me temblaban. Un día, en la oficina, sentí un dolor de cabeza tan intenso como si me estuvieran martilleando. La vista se me nubló, y mis compañeros tuvieron que ayudarme a llegar a la sala de descanso. Todos me aconsejaban que fuera al médico, pero yo lo descartaba, pensando que era agotamiento nervioso por el estrés de los últimos meses. Hasta que un día, mientras fregaba los platos en la cocina, sentí una punzada muy extraña en el abdomen. No era el típico dolor de estómago, sino un dolor sordo, profundo y muy molesto. Tuve que agarrarme al fregadero para no caerme. Un sudor frío me recorrió la nuca. En ese momento, por primera vez, sentí miedo de verdad. A la mañana siguiente, pedí el día libre en el trabajo para ir al médico. No se lo dije a Mateo ni a mi suegra. Cogí un taxi y fui sola al hospital, llevando conmigo una carpeta con los resultados de los análisis que la empresa nos hacía periódicamente. Toda la mañana fue una sucesión de esperas, pruebas, ecografías y extracciones de sangre. Me senté en un pasillo de paredes blancas, viendo a la gente entrar y salir, con el corazón vacío. Quizás, cuando uno no sabe lo que le espera, el miedo es vago, pero esa incertidumbre lo hace aún más aterrador. Por la tarde, el médico me llamó a su consulta. Era un hombre de mediana edad, de voz pausada y mirada cautelosa. Solo con ver cómo dejó mi historial sobre la mesa, sentí que el corazón se me helaba. Me pidió que me sentara, y, tras unos segundos de silencio, dijo muy despacio: «Prepárese. Los resultados actuales indican que tiene usted un cáncer en fase inicial. Necesitamos hacer más pruebas para determinar el tratamiento específico, pero es muy probable que el diagnóstico sea correcto». No recuerdo cuánto tiempo estuve allí sentada. Solo sé que, en ese momento, todo a mi alrededor pareció desvanecerse. El sonido del ventilador de techo, el crujido de los papeles, los pasos en el pasillo, todo quedó ahogado, como si estuviera bajo el agua. Veía moverse los labios del médico, pero no entendía nada más. Cáncer. Esas dos palabras daban vueltas en mi cabeza como un martillo golpeando mis sienes. Nunca pensé que escucharía esa frase. Yo seguía trabajando, cocinando, limpiando, soportando todos los problemas de mi familia política. Pensaba que la vida podía ser cruel conmigo en el amor, con la traición de mi marido o la maldad de mi suegra. Pensaba que podía faltarme el dinero, pero nunca imaginé que mi propio cuerpo me traicionaría en el peor momento. Al salir de la consulta, las piernas me flaqueaban. Tuve que sentarme en un banco de piedra en el patio del hospital durante mucho tiempo. La gente pasaba, una ambulancia sonaba a lo lejos, el sol de la tarde se filtraba entre los árboles. Todo seguía su curso normal, pero mi vida acababa de caer en un abismo sin fondo. Me quedé allí, abrazando la carpeta contra mi pecho, con la mente en blanco. No podía llorar, no sabía a quién llamar.
Y al final, pensé en Mateo. A pesar de todo, seguía siendo mi marido. 10 años de matrimonio. Aunque me hubiera traicionado, aunque fuera un miserable, en lo más profundo de mi ser, aún albergaba una pequeña esperanza de que, al oír la noticia, se ablandara. Quizás, en ese momento, la parte humana que le quedaba resurgiría. No esperaba que me abrazara y llorara conmigo. Solo esperaba que, al enseñarle el informe, me preguntara: ¿qué ha dicho el médico? Solo eso. Llegué a casa al anochecer. Mateo estaba en el salón, con la vista clavada en el móvil. Al verme, levantó la cabeza un instante y volvió a bajarla. Su indiferencia me dolió, pero intenté mantener la calma. Dejé el bolso, saqué los papeles del hospital y los puse sobre la mesa. Con la voz seca, dije: hoy he ido al médico. Mateo no respondió de inmediato. Miró los papeles y luego a mí, con una expresión de fastidio, como si lo estuviera interrumpiendo en un mal momento. Tragué saliva y continué. El médico dice que tengo cáncer. En fase inicial. Las palabras salieron de mi boca como si las estuviera pronunciando otra persona. Miré a Mateo, esperando una reacción, un ceño fruncido, una pregunta, un poco de desconcierto. Pero no. Mateo se quedó quieto, con el rostro ensombrecido. No había compasión ni pánico, solo una clara molestia, como si acabara de recibir otra mala noticia que le caía encima. Cogió los papeles, los hojeó por encima y los volvió a dejar sobre la mesa. No me preguntó desde cuándo sentía dolor, ni qué había dicho el médico, ni si tenía cura. Solo guardó silencio, pero ese silencio era más frío que cualquier insulto. Era como una puerta cerrándose de golpe en mi cara, sin dejar ni una rendija. Esa noche, no sé cómo, mi suegra se enteró. Salió de su habitación con su voz chillona. «¿He oído que tienes cáncer?» Antes de que pudiera responder, golpeó la mesa con la mano. «Cáncer. En esta casa no podemos permitirnos esa enfermedad». Me quedé de piedra. El rostro de Mateo seguía impasible, mientras que Pilar se envalentonaba cada vez más, como si acabara de encontrar la excusa perfecta para librarse de una carga. «Divórciate ya. No dejes que mi hijo cargue con tus deudas y tu enfermedad. En mi casa no quiero a alguien que trae mala suerte y enfermedades». Me giré para mirar a Mateo. Estaba de pie junto a su madre. Bastaba una palabra suya, por pequeña que fuera, para que todo cambiara. Pero no dijo nada. Se quedó quieto, permitiendo que su madre humillara a su mujer, permitiendo que yo sostuviera mi diagnóstico como si fuera una sentencia de muerte. Su silencio fue el consentimiento más claro. Miré a esas dos personas, mi marido y mi suegra, y por primera vez sentí que despertaba por completo. Durante 10 años, había vivido con gente más cruel que un desconocido. Un desconocido, al ver a alguien enfermo, al menos pregunta cómo está. Ellos. Lo primero que pensaron fue cómo echarme de casa lo antes posible. Curiosamente, en ese momento no lloré. Quizás el dolor había superado las lágrimas. Solo me agaché en silencio para recoger los papeles y ordenarlos. En mi cabeza ya no había pánico, sino una idea muy clara. No podía quedarme aquí ni un minuto más. Tenía que irme, pero antes de decidir qué hacer, solo pensé en una persona, mi madre. No fui a casa de mi madre esa misma tarde. Me quedé sentada en un rincón del pasillo del hospital, durante mucho más tiempo, como si hubiera perdido el alma. No fue hasta que anocheció, con las palabras heladas de mi suegra, y el silencio cruel de Mateo resonando en mi cabeza, y la imagen de la demanda de divorcio sobre la mesa, que comprendí que no tenía otra opción. Esa noche volví a la casa de mi marido una vez más, no para suplicar ni para rogar. Volví solo para firmar. Después de hacerlo, metí en una bolsa un par de cambios de ropa, el informe del hospital y la demanda de divorcio recién firmada, y salí por la puerta. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba en mitad de la noche. Pilar seguía sentada en el sofá, con el rostro impasible. Beatriz, apoyada en el marco de su puerta, me siguió con la mirada, con una sonrisa burlona en los labios, como si se hubiera librado de una espina. Y Mateo. Él simplemente miró hacia otro lado. Salí de esa casa sin derramar una lágrima. No porque fuera fuerte, sino porque en ese momento el dolor era tan profundo que las lágrimas ya no tenían sentido. El camino a casa de mi madre esa noche estaba desierto. El viento me golpeaba la cara. En el taxi, abracé mi bolso como si fuera lo último que me quedaba de mi vida. Dentro solo había ropa, un diagnóstico y un papel de divorcio con la tinta aún fresca. Tan pocas cosas, y sin embargo, pesaban como una vida entera. La casa de mi madre estaba en un callejón tranquilo. Cuando llamé a la puerta, mi madre, Consuelo, abrió casi al instante.
como si no estuviera durmiendo, o como si el instinto maternal la hubiera mantenido en vilo toda la noche. Al ver mi rostro pálido, mi aspecto desaliñado, y los papeles arrugados en mi mano, no me avasalló a preguntas ni se puso a gritar. Se quedó en silencio un segundo, me hizo entrar, cerró la puerta y dijo en voz baja: «Siéntate, hija. Bebe un poco de agua. Mientras podamos respirar, podemos encontrar una solución». Esas palabras me hicieron un nudo en la garganta. Desde que recibí el diagnóstico hasta que me echaron de casa, esa fue la primera frase que me hizo sentir que todavía era una persona, que tenía un lugar donde sentarme y sentir mi dolor. Cogí el vaso, pero las manos me temblaban tanto que el agua se derramó. Mi madre se sentó frente a mí, sin prisas, sin interrumpirme. Solo me miraba con una mezcla de compasión y firmeza. Y entonces, se lo conté todo. Le conté lo de Mateo y Valeria, cómo los había visto en la cafetería, cómo su madre lo sabía y lo consentía. Y luego, le conté lo de ese día, el día en que volví a casa con el diagnóstico de cáncer, y me echaron como a un objeto roto. A medida que hablaba, la voz se me quebraba. Pensé que me echaría a llorar, pero las lágrimas se quedaron atrapadas en mi garganta. Mi madre escuchó todo, sin decir una palabra. Solo cuando terminé, golpeó la taza contra la mesa, con el rostro endurecido. Pensé que me abrazaría, que maldeciría a Mateo y a su familia, que los llamaría desalmados. Pero no. Solo me hizo una pregunta, lenta y afilada. ¿Y los papeles de la hipoteca, el calendario de pagos, los extractos del banco? ¿Quién los tiene ahora? Levanté la vista de golpe. Su pregunta fue como un jarro de agua fría, porque era cierto. Durante los últimos 2 años, todo lo relacionado con la hipoteca de esa casa lo había gestionado yo. Mateo figuraba como cotitular. Pero desde que ocurrió el desastre, la que calculaba, la que buscaba el dinero, la que negociaba con el banco, la que pedía prórrogas y la que movía cielo y tierra para tapar agujeros, era yo. 2 años atrás, Mateo se dejó llevar por unos amigos y se metió en bolsa. Al principio ganó algo de dinero y se creyó un genio de las finanzas. Empezó a pedir préstamos para invertir más, pero cuando el mercado se dio la vuelta, lo perdió todo. Los ahorros, el dinero prestado. Recuerdo perfectamente la noche en que se sentó en el suelo, pálido como la cera, diciendo que si no conseguía dinero de inmediato, estaba acabado. Pilar lloró. Se golpeó el pecho y luego se volvió hacia mí para exigirme: «Salva a tu marido, hija. Si una esposa no apoya a su marido en momentos así, ¿cuándo lo hará?». Así que acepté. Hipotecamos la casa para cubrir sus pérdidas. Usé mis ahorros, mis bonus, e incluso vendí discretamente las joyas de la boda. Pasé noches en vela calculando los pagos, negociando para que no nos quitaran la casa. De cara a la galería, su familia me dio las gracias de forma superficial, pero en el fondo daban por sentado que era mi obligación. Al escuchar esto, mi madre apretó los dientes y dijo, con cada palabra cargada de rabia: «Entonces está claro. No te han echado porque no te quieran. Creen que, al echarte a ti, se quedan con la cabeza que sabe calcular deudas y las manos que saben conseguir dinero». Me quedé en silencio, sintiendo una amargura profunda. Cuanto más lo pensaba, más razón le daba a mi madre. Para ellos, yo era algo a la vez útil y despreciable. Mientras estaba sana, me usaban para cargar con sus problemas. Cuando enfermé, quisieron deshacerse de mí como de un peso muerto. Pero, en el fondo, seguían pensando que, por vergüenza, por debilidad o por un viejo afecto, yo seguiría ayudándolos en secreto. Mi madre me miró fijamente y dijo, con la voz grave: «No montes un escándalo. No reveles tus cartas todavía. Ahora más que nunca, tienes que dejarles creer que estás débil, que te has rendido, que no tienes salida. Cuando bajen la guardia, ellos mismos se cavarán su propia tumba». Y añadió: «Sé inteligente y firme. Lo primero, haz copias de todo: los documentos del préstamo, los calendarios de pago, los mensajes en los que él te suplicaba dinero, las veces que su madre te presionó para que pagaras los intereses. Guárdalo todo. No discutas, no llores. Simplemente, retira tu apoyo en el momento justo. Gente como esa, sin ti para sostenerlos, se destruirán a sí mismos». Esa noche, por primera vez desde que salí de la casa de mi marido, dejé de verme como una mujer traicionada, abandonada y acorralada por la enfermedad. Empecé a ver con claridad una cosa: esta partida no había terminado.
Solo acababa de cambiar de bando. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano en casa de mi madre. En realidad, decir que me desperté es un eufemismo, porque apenas dormí, permanecí tumbada en mi antigua cama de soltera, con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj y el suave movimiento de mi madre en la habitación de al lado. Mi cuerpo estaba agotado, la cabeza me pesaba, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Quizás, cuando a una persona la empujan al abismo, ya no puede permitirse el lujo de ser débil. Cogí el móvil y miré el nombre de Mateo en la pantalla durante un largo rato. Sentí un escalofrío en la mano. Le envié un solo mensaje, tan corto que no podía serlo más. Ya he firmado. No te preocupes. No volveré a molestar a tu familia. Lo escribí deliberadamente con un tono de agotamiento y resignación. Quería que creyera que estaba hundida, que había aceptado mi destino, y que no tenía fuerzas para luchar por nada más. Como esperaba, respondió en menos de un minuto. Descansa. Si necesitas dinero para el hospital, ya veré qué puedo hacer. Leí ese mensaje y solté una risa ahogada. El hombre que se había quedado impasible mientras su madre echaba de casa a su esposa enferma de cáncer, ahora se hacía el bueno, el marido que aún sentía algo de compasión. Esa falsa amabilidad me revolvía el estómago más que su indiferencia. Pero no dije nada. Solo respondí con una palabra. Vale, una sola palabra. Suficiente para que él pensara que me había doblegado. Suficiente para que toda su familia creyera que yo ya no era una amenaza. Lo que necesitaba en ese momento no era ganar una discusión por mensaje, sino su exceso de confianza. Mientras tanto, empecé a hacer exactamente lo que mi madre me había aconsejado. A través de un conocido que trabajaba en un banco, supe que el préstamo hipotecario de nuestra casa estaba a pocas semanas de su fecha de reestructuración. Si no se aportaba liquidez, el expediente pasaría a una categoría de deuda de mayor riesgo. A partir de ahí, las cosas se pondrían serias. Una vez que un préstamo cambia de categoría, el banco actúa con rapidez y frialdad, siguiendo el protocolo al pie de la letra. Yo lo sabía mejor que nadie. Durante los últimos 2 años, cada vez que se acercaba una fecha límite, la que hablaba con el banco, presentaba planes de pago, reunía extractos, llamaba a un sitio y a otro para pedir adelantos y pasaba horas explicando por qué necesitábamos más tiempo. Era yo. Mateo solo era bueno para firmar y prometer. Prometía. Y luego me dejaba a mí sola, moviéndome como una máquina. Esta vez retiré mi apoyo por completo. No llamé a los antiguos clientes que me apreciaban y que a veces me adelantaban pequeños pagos para cubrir los intereses. Dejé de contactar a los conocidos que me habían ayudado a conseguir dinero a corto plazo. Y, lo más importante, no les recordé ni una sola vez que la fecha de vencimiento se acercaba peligrosamente. Todo lo que hice fue en silencio. No saboteé nada ni les tendí una trampa. Simplemente, dejé de ser su salvavidas. Mientras tanto, en la otra casa, mi familia política creía que se había librado de una carga. Una conocida del antiguo barrio me llamó, con un tono de hastío, para contarme que Pilar llevaba días presumiendo ante las vecinas de que por fin se había deshecho de la mujer enferma y que ahora estaban más tranquilos económicamente. Al oír esas palabras, ya no sentí dolor, sino una ironía amarga. Ella no sabía que la verdadera deuda no era yo. La verdadera deuda estaba en una carpeta, en los correos del banco, en cada uno de los compromisos que yo misma había redactado, quedándome hasta las tantas de la noche. La persona que ella consideraba la mala suerte de su casa era, en realidad, la única que había evitado que esa casa se derrumbara. Mateo, por su parte, demostraba cada vez más su necedad. No sé si porque creía que yo me había rendido o porque estaba inmerso en su nueva libertad, pero empezó a salir abiertamente con Valeria. Iban a cenar, de compras, y ella publicaba fotos en redes sociales en las que él aparecía de espaldas. Una de las fotos iba acompañada de un pie de foto cursi y pretencioso. Cuando encuentras a la persona correcta, la vida se calma. Al ver esas cosas, ya no sentía celos. Solo veía a un necio digno de lástima, un hombre al borde de un precipicio, con deudas hasta el cuello, un banco acechando y una madre en casa que no tenía ni idea de la realidad, y aún así se dedicaba a jugar al amante apasionado. Quizás la gente como él, incluso cuando el suelo se abre bajo sus pies, sigue creyendo que pisa tierra firme. Mi madre, al verme tan tranquila, solo asintió. Dijo en voz baja: «Eso es. Ahora no es momento de montar escenas de celos. Una mujer inteligente deja que su enemigo crea que ha ganado».
y luego observa cómo tropieza solo. Me grabé sus palabras a fuego. Unos días después, Mateo me llamó por sorpresa. Su voz era más suave de lo normal. Esa suavidad que delata que necesitas algo. Oye, Adela, los papeles del banco que guardabas, ¿me los puedes enviar? No los encuentro. Sostuve el teléfono, escuchando su voz, y supe que el pez había mordido el anzuelo. Seguramente había empezado a buscar entre los documentos y se había dado cuenta de que el vacío que yo había dejado no era tan pequeño como él pensaba. Guardé silencio unos segundos a propósito, y luego respondí con voz débil. Estoy en el hospital otra vez. Para unas pruebas. Estoy muy cansada. Si son tus papeles, búscalos tú. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, la amabilidad de Mateo desapareció. No me lo pongas difícil ahora. Solté una risa amarga. ¿Ahora sabía lo que era tenerlo difícil? Me erguí y dije, muy despacio, palabra por palabra. Cuando yo llegué con el diagnóstico de cáncer, tú tampoco me lo pusiste fácil. Y colgué. Sabía que ese golpe no sería suficiente para que entraran en pánico, pero también sabía que, a partir de ese momento, en esa casa empezarían a sentir que algo no iba bien, y cuando la gente se siente insegura, el más mínimo ruido es suficiente para sobresaltarlos. Pensé que, después de esa llamada, Mateo intentaría guardar las apariencias unos días más, pero resulta que, cuando la gente está desesperada, el orgullo es muy frágil. 3 días después, mi familia política se plantó en casa de mi madre. Era casi mediodía. Yo estaba en la cocina ayudando a mi madre a limpiar unas verduras, cuando oí un arrastrar de pies en el patio y la voz de Pilar, a todo volumen, desde la puerta de la calle. Gritaba tan alto que seguramente la oyeron todos los vecinos. «¡Qué poca vergüenza tiene tu hija! A punto de divorciarse. Y todavía esconde los papeles para fastidiar a mi hijo». Antes de que pudiera levantarme, mi madre salió directa a la puerta. No parecía nerviosa ni asustada por el qué dirán. Salió al umbral y se plantó en la entrada, sin invitarlos a pasar ni ofrecerles asiento. Solo los miró a los tres con una frialdad absoluta. Pilar llevaba un vestido de flores de un rojo chillón y estaba muy maquillada. Seguramente venía con la intención de montar un espectáculo. A su lado, Mateo, con el ceño fruncido, intentaba mantener una apariencia serena, y Beatriz, con las manos en las caderas, miraba a su alrededor como si quisiera asegurarse de que todos los vecinos se enteraran de que habían venido a buscar pelea. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz no era alta, pero sí firme como el acero. En mi casa no hay sitio para gente que ayer echó a mi hija por miedo a que se muriera y manchara su casa, y hoy viene a pedir favores. Esa frase hizo que Pilar palideciera. Pero la gente como ella, cuanto más acorralada se siente, más levanta la voz. Levantó la barbilla y gritó: «¿Cómo educo yo a mi nuera es asunto mío? Usted no tiene derecho a meterse». Mi madre soltó una risa amarga, la risa de quien conoce demasiado bien a su interlocutor. «Desde que le tiraste la demanda de divorcio a la cara, ya no es tu nuera. ¿Con qué derecho vienes aquí a gritar?» Yo, desde dentro, sentí un alivio inmenso. Resulta que la sensación de tener a alguien que te defiende, que pone palabras a tu humillación, es a la vez dolorosa y reconfortante. Pero no salí. Quería ver hasta dónde llegaba el descaro de mi familia política. Como era de esperar, al ver que con mi madre no podía, Mateo cambió de tono. Se adelantó un paso, y mirando hacia el interior de la casa me llamó. «Adela, necesito la carpeta con los documentos del préstamo y el calendario de reuniones con el banco. Dámela, por favor». No mezclemos las cosas. Me sequé las manos en el delantal y salí despacio. No me puse junto a mi madre, ni me escondí detrás de ella. Salí al centro del umbral. Miré directamente al hombre con el que había dormido durante 10 años y le pregunté, muy despacio: «Cuando oías a tu madre decirme que me largara, ¿pensaste que algún día tendrías que venir a suplicarle a la misma persona que acababas de echar a patadas?» Mateo se quedó sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Beatriz saltó, con su habitual insolencia. «No te hagas la víctima. Son solo unos papeles». Me giré bruscamente hacia ella y la corté en seco. «¿Unos papeles? ¿Sabes que por un error, por un solo día de retraso, os pueden quitar la casa?» Al oír eso, los tres se quedaron helados. Pude ver un destello de pánico en los ojos de Mateo. Solo un instante, pero suficiente para confirmar mis sospechas. Aún no se había atrevido a contarle toda la verdad a su madre y a su hermana. Seguía manteniendo la farsa de que tenía todo bajo control para engañar a su propia familia. Pilar, que hasta entonces había estado gritando, cambió de tono. Me miró, con los ojos entrecerrados. «¿Qué quieres decir?»
La miré fijamente y dejé caer cada palabra, lentamente. Quiero decir que la casa en la que vivís no está tan segura como pensáis. Mateo me gritó al instante, claramente para que me callara. Cállate, Adela. Me volví hacia él con una sonrisa fría. Tienes miedo. Miedo de que tu madre se entere de que llevas 2 años hipotecando la casa y pidiendo más préstamos para intentar recuperar lo que perdiste en bolsa. Esa frase fue como un rayo en medio del patio. Pilar se giró hacia su hijo, con el rostro lívido. ¿Qué está diciendo? Mateo, habla. Mateo tartamudeaba. Los labios se le movían, pero no articulaba palabra. El sudor le perlaba las sienes. Beatriz miraba a su hermano y a su madre con los ojos desorbitados, como si acabara de descubrir que bajo sus pies no había cemento, sino un abismo. Pero yo no me detuve. Llegados a este punto, ya no iba a guardar las apariencias por nadie. Miré a los tres y pronuncié cada palabra con dureza. Durante estos 2 años, si no hubiera sido por mí, que he estado pagando intereses, buscando dinero y suplicando prórrogas, esa casa ya tendría un cartel de «Se vende», desde hace mucho tiempo. Al oír esto, Pilar pareció volverse loca. Empezó a golpear a Mateo en el hombro. Una y otra vez. «Habla. ¿Es verdad lo que dice? ¿Qué me has estado ocultando? ¿Por qué no dices nada?» Beatriz, por su parte, agarraba a su hermano del brazo, desesperada. «Hermano, di algo. ¿Cómo que la casa está hipotecada? ¿Por qué no sabía nada?» Mateo, acorralado, solo pudo gritar: «Vámonos a casa y hablamos». Pero ya era tarde. El secreto que había intentado ocultar durante tanto tiempo acababa de estallar en el patio de la casa de mi madre. Observé cómo la arrogancia de Pilar se transformaba en pánico. No sentí una satisfacción cruel, solo una certeza. Por primera vez, tenía miedo de verdad. No miedo de que yo le contestara, sino miedo de que la fachada de seguridad de su familia se estuviera agrietando. Mi madre, que había permanecido en silencio todo el tiempo, concluyó con una frase lapidaria: «En mi casa no guardamos los papeles de nadie. Pero mi hija tampoco tiene la obligación de volver a meterse en el agujero que vosotros mismos habéis cavado». Miré a esas 3 personas y dije mis últimas palabras, lenta y claramente: «No volváis a venir aquí a dar órdenes. Yo no tengo vuestros papeles. Simplemente he dejado de salvaros». El patio quedó en un silencio sepulcral. Pilar jadeaba. Los ojos de Beatriz estaban enrojecidos, y el rostro de Mateo era de un gris ceniciento, como si le hubieran arrancado la piel. Se quedaron clavados en el sitio unos segundos y luego se dieron la vuelta, cabizbajos, sin rastro de la agresividad con la que habían llegado. Al verlos marcharse, supe que había dado en el punto más doloroso, pero también comprendí que esto solo era el principio. Después de la humillación en la puerta de mi casa, la familia de mi marido guardó un silencio sepulcral durante varios días. No hubo más llamadas ni más mensajes de Mateo, que mezclaban súplicas y amenazas, pero yo sabía que esa calma no era paz. Era el silencio de una casa que se resquebraja mientras sus habitantes intentan tapar las grietas con las manos. Quien me mantuvo al tanto de la situación no fue nadie extraño, sino la señora Carmen, la vecina de al lado de mi antigua casa. Me tenía aprecio desde hacía tiempo porque me veía salir a trabajar por la mañana y volver para seguir con las tareas del hogar. Mientras que los demás, en esa casa, solo sabían esperar a que les sirvieran. Un día me llamó, con un tono entre compasivo y divertido: «Adela, hija. Anoche la casa de al lado parecía un manicomio. Tu suegra le gritó a Mateo hasta quedarse sin voz. Incluso le tiró un vaso, y la chica Beatriz no paraba de llorar por miedo a perder la casa». Escuché en silencio, con el corazón frío. No sentía alegría ni pena, solo la confirmación de lo que ya sabía. El secreto que estalló en casa de mi madre fue como una cerilla en un pajar. Solo necesitaba una chispa para arder. Carmen continuó, contándome que Pilar no paraba de gritarle a su hijo: «¿Cómo hemos llegado a esto si todo iba bien? ¿Hasta cuándo pensabas ocultármelo?». Y Mateo solo repetía las mismas excusas de siempre: «Es solo una deuda a corto plazo, mamá. Estoy a punto de solucionarlo. Solo necesito un poco más de tiempo». Pero cualquiera que lo oyera sabía que esa no era la voz de alguien con la situación bajo control. Era la voz de un hombre que se mentía a sí mismo. Durante 2 años, cada vez que se acercaba un vencimiento, la que calculaba los intereses, preparaba planes de pago y llamaba al banco era yo. Mateo, aparte de prometer en vano, no sabía hacer nada más que decir: «Yo me encargo». Ahora que de verdad tenía que encargarse, se demostró que solo era un cascarón vacío. Mientras en casa su madre lloraba y su hermana montaba escenas,
Fuera, Valeria empezó a presionar más. Yo no sabía los detalles de sus conversaciones, pero con lo que ella insinuaba en redes sociales y lo que me contaban algunos conocidos, podía imaginarlo. Valeria seguía pensando que Mateo era un hombre con casa y dinero, que solo esperaba a divorciarse para instalarla a ella en mi lugar. No sabía que la casa que anhelaba ya estaba en un expediente de hipoteca, a punto de ser embargada. Empezó a exigirle cosas. Un día le preguntaba cuándo harían pública su relación. Otro se enfadaba porque Mateo no le alquilaba un apartamento decente para dejar de verse a escondidas. Incluso insinuó que ya había esperado suficiente, y no quería seguir siendo la amante en la sombra. Para un hombre como Mateo, esas palabras eran a la vez dulces y venenosas. Dulces, porque halagaban su ego masculino. Venenosas, porque no tenía con qué cumplir sus promesas cuando sus bolsillos estaban llenos de agujeros. Así que Mateo se vio atrapado entre tres frentes. El banco, su madre llorando en casa, y su amante presionando para casarse. Un hombre como él, acostumbrado a tenerme a mí como red de seguridad, estaba condenado a entrar en pánico. Y cuando uno entra en pánico, comete un error tras otro. Primero, pidió un préstamo rápido a unos prestamistas, con intereses altísimos, para abonar una pequeña parte al banco y ganar unas semanas. Me enteré no porque él me lo dijera, sino porque uno de esos prestamistas, al que yo había rechazado recurrir en el pasado, me llamó para preguntarme con indirectas. «Oye, tu marido anda muy apurado, ¿no? Ha venido a buscarme a mí». Al oírlo, solo pude sonreír con amargura. Un hombre que se está ahogando y se ata piedras al cuello no tiene salvación. Después, Mateo le mintió a su madre, diciéndole que si yo aceptaba volver para firmar unos papeles, todo se solucionaría. Con esa excusa, Pilar empezó a insultarme con más saña. Carmen me contó que un día la oyó gritar en el patio, viendo a la gente en apuros y no ayuda. Me pareció ridículo. La misma mujer que me había señalado con el dedo y me había dicho que me largara, que no me muriera en su casa, ahora me acusaba de no ayudarlos. La gente cambia de discurso con la misma rapidez con que se le da la vuelta a una tortilla. Y entonces, ocurrió lo inevitable. El banco envió una notificación oficial de deuda a la casa. Una carta con sello rojo, en un sobre grueso, de esas que quitan el sueño solo con verlas. Carmen me dijo que cuando el cartero se la entregó, Pilar intentó fingir que no era nada importante, pero al abrirla, se quedó blanca y se desplomó en una silla como si se hubiera quedado sin alma. A partir de ese día, mi teléfono no paró de sonar. Al principio, Pilar llamaba para insultarme, que si era una desagradecida, una víbora, que si quería ver a su familia arruinada. Yo ponía el teléfono en silencio. Esperaba a que se cansara de gritar y colgaba. Al rato, volvía a llamar, con un tono más suave, entre la súplica y la exigencia. Al fin y al cabo, has vivido en esta casa muchos años. Yo seguía sin contestar. A la tercera llamada, cambió a las amenazas. Como dejes que mi familia lo pierda todo, no te dejaré en paz. Esa vez, descolgué. No grité ni me reí. Solo respondí con una frase. Cuando me echó, ¿me dejó usted alguna salida? Al otro lado se hizo el silencio, y colgó. Desde ese día, las llamadas perdidas se acumulaban, sobre todo por la noche. Llamaba Mateo, llamaba Pilar, a veces incluso Beatriz. No los bloqueé. Dejaba que sonara. Cada llamada era una señal de que su desesperación aumentaba. Mi madre miraba la larga lista de llamadas en la pantalla y decía, con calma, aún no es el momento. Deja que tengan miedo. La gente solo agradece un salvavidas cuando tiene el agua al cuello. En esa misma época, volví al hospital para las pruebas más específicas. A diferencia de la primera vez, que me sentí completamente derrumbada, esta vez entré en la consulta con otra actitud. Ya no me veía como alguien que espera una sentencia, sino como una persona que se enfrenta a la vida y a la muerte, pero que al menos tiene el poder de decidir por sí misma. Los resultados no fueron tan desoladores como mi familia política había querido hacer ver. El médico me explicó detalladamente que mi enfermedad se había detectado a tiempo, que había un tratamiento con buenas perspectivas, si seguía el protocolo, y mantenía un buen estado de ánimo. Lo escuché con un nudo en la garganta. Ya no era por miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, veía una luz al final del túnel. Esa noticia fue como si me rescataran del borde del abismo. Me di cuenta de que no solo tenía que superar una traición, un divorcio y una familia política cruel. Tenía que luchar por mi vida y por mi dignidad. A partir de ese momento, dejé de pensar en vengarme por simple rencor. No necesitaba gritar para ganar.
Quería dar un golpe certero, tan claro que esa gente no tuviera a quién culpar ni pudiera hacerse la víctima. Quería que ellos mismos se quitaran la máscara. En los días siguientes, dejé de esperar a que mi familia política cometiera más errores, porque cuanto más los observaba, más entendía que, para gente como Mateo, la maldad no terminaba en la traición o en echarme de casa enferma. Su maldad residía en tener siempre un plan B para él, incluso si eso significaba pisotear a otros para salvarse. Todo empezó una tarde. Estaba en casa de mi madre, con los nuevos resultados médicos sobre la mesa, intentando organizar mis pensamientos, cuando sonó el teléfono. Era Marta, una conocida de una notaría con la que había tratado un par de veces por la hipoteca. Fue directa al grano, hablando en voz baja. «Oye, Adela, ¿es verdad que tú y tu marido os divorciáis?» Solo con oír esa pregunta sentí un peso en el estómago. Respondí escuetamente. «Sí, Marta». Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos, y luego continuó, midiendo cada palabra. «Es que tu marido ha traído un borrador de acuerdo de bienes para consultarlo, y he visto varias cláusulas muy perjudiciales para ti. Me ha parecido raro, y he preferido llamarte discretamente». Sentí un escalofrío en la espalda. Me quedé petrificada, con el teléfono pegado a la oreja, como si me hubieran arrojado otro cubo de agua helada. Resulta que Mateo no se había detenido. No solo quería divorciarse para tener las manos libres, no solo quería echarme de casa enferma, sino que además estaba preparando una trampa legal para lanzármela. Después de haberme deshecho de mí, quedé con Marta a la mañana siguiente en una cafetería cerca de la notaría. Esa noche apenas dormí. Una pregunta no paraba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Hasta qué punto de bajeza podía llegar ese hombre? Por la mañana, Marta me enseñó el borrador que Mateo había llevado. Apenas leí las primeras líneas, y las manos me empezaron a temblar de rabia. No era una rabia explosiva, sino un frío glacial que me recorría la espalda. Viera donde viera, había una trampa. En el borrador la deuda hipotecaria se presentaba intencionadamente como una obligación financiera conjunta del matrimonio, surgida para fines familiares. No solo eso, sino que añadía que yo había estado de acuerdo en gestionar con él las consecuencias de su inversión para preservar el patrimonio común. Y, sutilmente, derivaba en que tras el divorcio, si surgían más obligaciones de pago, ambos seguiríamos siendo responsables solidarios. Para un profano, podría parecer normal, pero yo, como contable y como la persona que había lidiado con esa deuda durante 2 años, lo entendí perfectamente. Si por descuido firmaba un papel así, después del divorcio, Mateo podría seguir arrastrándome con él al agujero que él mismo había cavado. Él era infiel, él invertía como un necio, él pedía préstamos a lo loco, pero hasta el último minuto quería encontrar la forma de que yo pagara con él. Apreté la copia del documento con tanta fuerza que arrugué los bordes. Lo que más me dolía ya no era la sorpresa. Después de todo lo que había pasado, ya nada me extrañaba de la falsedad de Mateo. Lo que me dolía era que, después de tantos años de matrimonio, en el momento en que yo enfermaba, lo primero que se le ocurría era cómo endosarme la carga, no cómo iba yo a sobrevivir, no si mi tratamiento funcionaría, sino cómo asegurarse de que, si él caía, yo cayera con él. Esa tarde se lo conté todo a mi madre. Escuchó en silencio, sin interrumpirme. Solo cuando terminé, suspiró lentamente y dijo: «Entonces está claro. Ya no tienes que hacer mucho más. Deja que él mismo se delate. La gente así, por pura avaricia, acaba mostrando su verdadera cara». Miré a mi madre, y sentí como la calma volvía a mí. Tenía razón. Cuanto más codiciosa es una persona, más fácil es que cometa un error. Ya no se trataba de discutir con ellos, sino de prepararme, de reunir pruebas tan sólidas que, cuando la verdad saliera a la luz, no tuvieran forma de negarla. Así que, desde ese día, mi madre y yo empezamos a reconstruir el rompecabezas. Imprimí todos los extractos de las transferencias desde mi cuenta para pagar el préstamo. Busqué los mensajes en los que Mateo me suplicaba que lo salvara, en los que prometía que sería la última vez, que no me haría sufrir más. Guardé incluso la grabación en la que Pilar me presionaba para que vendiera las joyas de la boda. Reuní pruebas que demostraban que la inversión en bolsa fue una decisión exclusiva de Mateo, sin mi participación. Y a todo eso, añadí las pruebas de su infidelidad, mientras planeaba endosarme sus deudas. Lo organicé todo en carpetas, con notas claras. A medida que lo hacía, mi mente se volvía más lúcida. Hay dolores que, cuando duran demasiado, ya no te hacen llorar. Te vuelven fría, metódica, y esa frialdad es lo que da más miedo.
Incluso le pedí a un antiguo compañero de la universidad, que ahora era abogado, que revisara el caso. Leyó todos los documentos, me hizo algunas preguntas y luego se reclinó en su silla, mirándome directamente. Si mantienes la calma y juegas bien tus cartas, no solo te librarás de esta deuda sucia, sino que podrás demostrar que la otra parte ha intentado cometer un fraude de bienes en el divorcio. Entonces, el que tendrá que tener miedo no serás tú. Sus palabras fueron como un ancla. Ya no tenía dudas. Sabía lo que tenía que hacer. Mientras tanto, mi familia política estaba cada vez más desesperada. Mateo, sin opciones, recurrió a un tío lejano y adinerado para pedirle dinero. Para conmoverlo, Pilar siguió inventando historias. Me contaron que iba diciendo por ahí que yo me había fugado con un amante, llevándome los papeles y el dinero, y dejando a Mateo solo con las deudas. Al oírlo, solo pude sonreír con amargura. Su naturaleza era siempre la misma. Si se equivocaba, culpaba a otros. Si se sentía débil, lloraba. Si estaba acorralada, mentía. Pero esta vez no me quedé callada. Empecé a preparar todas las piezas para un contraataque mayor. No una discusión a gritos en la calle. No, quería que la verdad estallara delante de las mismas personas que mi familia política usaba para mantener su reputación, para aparentar y para construir su fachada de decencia. Y la oportunidad llegó muy pronto. Ese fin de semana, Pilar organizó una comida familiar en memoria del abuelo de Mateo, invitando a toda la familia. Por lo que oí, la organizó más grande que otros años, en parte para salvar las apariencias, y en parte para aprovechar y contar su versión, hablar mal de mí y pedir ayuda económica a los parientes. Cuando me enteré, mi madre sonrió con ironía. El lugar perfecto. Cuanta más gente mejor. Quieren salvar su reputación, pues la perderán delante de todos. Y yo no di nada. Solo abrí mi maletín y miré las carpetas ordenadas, extractos bancarios, el borrador del acuerdo, los mensajes de la infidelidad, las grabaciones, las notificaciones de deuda, todo lo que ellos creían haber enterrado, ahora estaba ante mis ojos, claro y afilado como un cuchillo. Por primera vez en muchos días, ya no me sentí como una esposa abandonada. Sabía que el acto final se acercaba. Y esta vez, no entraría como la mujer desdichada que ellos habían echado, sino como la persona que tenía en sus manos toda la verdad, la única capaz de derrumbar la farsa familiar que habían mantenido durante años. El día de la comida familiar, me levanté muy temprano, no por nervios, sino por una extraña calma que me invadía. Era la calma de quien ha sufrido tanto, que ya no tiene nada que perder. Elegí un conjunto sencillo, de colores neutros, sin maquillaje ni joyas. Sabía que no iba allí, para competir en apariencias. Iba a poner la verdad en su sitio. Antes de salir, mi madre me miró fijamente y me dijo: «Habla solo lo necesario. Pero cuando hables, que nadie pueda rebatirte». Asentí. En mi mano llevaba el maletín con todo lo que mi familia política había intentado ocultar, distorsionar y cargar sobre mis hombros. Con cada paso que daba, sabía exactamente a dónde me dirigía, no a una simple comida familiar, sino al escenario que ellos habían elegido para continuar con su obra de teatro. La casa estaba más llena que nunca. Había coches aparcados por toda la calle. En el patio habían dispuesto varias mesas grandes. Los mayores estaban sentados bajo el porche, los jóvenes charlaban de pie. El sonido de los platos, los saludos y las risas se mezclaba en un murmullo bullicioso. A primera vista, cualquiera pensaría que era una familia respetable, celebrando una reunión en armonía. Pero bastaba con acercarse un poco para percibir, bajo esa capa de cordialidad, el hedor de una mentira. Aún no había cruzado la puerta cuando oí la voz de Pilar, resonando desde el patio. Estaba sentada en el centro de un grupo, con el rostro compungido, secándose una lágrima invisible. «Qué mala suerte hemos tenido en esta casa. Mi nuera enferma, y decide culpar de todo a mi hijo. Se ha ido, llevándose los papeles, sin importarle nada. Y no solo eso, es que además tenía otro». Su voz era un lamento estudiado, con las pausas y el énfasis justos, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Las tías que la rodeaban asentían con compasión. Una prima lejana sentenció con aire de superioridad: «Una mujer enferma debería ser más considerada y no darle más problemas a su marido». Un tío abuelo, apoyado en su bastón, añadió: «Hay cada mujer hoy en día. No solo no aportan nada, sino que encima atormentan a la familia del marido». Escuché cada palabra desde la entrada, sin sentir ya dolor. Era una sensación extraña, como si mi corazón hubiera sobrevivido a un incendio y solo quedaran cenizas. Las cenizas no duelen,
solo guardan un calor latente. Apreté el asa del maletín, respiré hondo y entré. No sé quién me vio primero, pero de repente el bullicio del patio se cortó en seco. Un silencio tan abrupto que pareció que a todos se les había atragantado la voz. Todas las miradas se clavaron en mí. Allí estaba yo, con mi ropa sencilla, el rostro seguramente pálido por la enfermedad, pero con una mirada firme y directa. Pilar fue la primera en reaccionar. Su expresión de víctima se endureció, transformándose en su habitual semblante agrio. ¿Todavía tienes la cara de venir aquí? Di 2 pasos más, hacia el centro del patio. Mi voz no era alta, pero sí clara. He venido a ver hasta dónde pensabais llegar con vuestras mentiras. Al oír eso, Mateo se levantó de un salto. Seguramente no esperaba que apareciera. Palideció, y luego su rostro se tiñó de ira. ¿Quién te ha dado permiso para venir a montar un escándalo? Lo miré directamente y sonreí con amargura. Tranquilo, no he venido a montar un escándalo. Solo he venido a devolver la verdad a su sitio. Un tío mayor, incómodo por la tensión, se levantó y dijo con tono autoritario: Adela, si tenéis problemas, habladlos en privado. Hoy es un día de recuerdo familiar. No vengas a faltar al respeto. Me giré hacia él y dije, muy despacio: precisamente porque es un día de recuerdo, hay que aclarar las cosas. No voy a permitir que los muertos tengan que escuchar mentiras inventadas para tapar las deudas de los vivos. Un murmullo recorrió el patio. La gente empezó a mirarse. Algunos comprendieron que la historia no era tan simple como la había contado Pilar. Pero ella intentó recuperar el control, señalándome con el dedo. Está intentando vengarse porque nos hemos divorciado. Es una mujer desesperada que solo quiere hacer daño. La miré, esta vez sin vacilar. ¿Vengarme? Quien echó de casa a su nuera enferma de cáncer en mitad de la noche fue usted. Quien tenía preparada la demanda de divorcio mientras yo aún estaba en shock también fue usted. Dicho esto, abrí el maletín, saqué la demanda de divorcio, con la fecha y las firmas bien visibles, y la puse sobre la mesa central. En cuanto el papel tocó la mesa, varios de los mayores se inclinaron para verlo. El ambiente cambió sutilmente. De considerarme una intrusa, pasaron a sentir que algo no cuadraba. Mateo, al ver que el guión se le escapaba de las manos, intentó apelar a la moral. Adela, sea como sea, no deberías haber venido a avergonzarnos así. Le respondí al instante, sin darle tiempo a respirar. ¿Avergonzaros? ¿Te refieres a la vergüenza de ser infiel a tu mujer enferma? ¿O a la de mentir a toda tu familia diciendo que todo va bien? Un «oh» colectivo resonó en el patio. Beatriz, que estaba cerca, se abalanzó sobre mí, intentando quitarme el maletín, pero retrocedí medio paso, y la miré fijamente, con la voz grave. Atrévete a tocarme, y lo cuento todo aquí mismo. Deuda por deuda. Las palabras, deuda por deuda, cayeron como una losa. El rostro de Pilar se volvió ceniciento. El de Mateo, verde. Y yo, de pie en medio de la reunión, comprendí que aquella comida familiar ya no era un homenaje. Se había convertido en el juicio público de mi familia política. Ya no permití que nadie me interrumpiera. Sabía que si seguía discutiendo de palabra, intentarían darle la vuelta a todo, hacerse las víctimas y usar a la multitud para hundirme, como siempre hacían. Así que no hablé más. Abrí el maletín, saqué la primera carpeta y puse los documentos sobre la mesa, en el orden exacto que había preparado. Eran las copias de los extractos bancarios. Cada hoja marcada con la fecha, el importe y el concepto de la transferencia. Golpeé suavemente los papeles con la punta de los dedos y dije, con una voz que todos pudieron oír: hace 2 años Mateo lo perdió todo en bolsa. Fue él quien me suplicó que hipotecáramos la casa para salvarlo. Desde entonces hasta hoy, la que ha pagado los intereses, ha buscado el dinero y ha negociado con el banco, he sido yo. Uno de los tíos abuelos, escéptico, entrecerró los ojos. Eso tendrás que demostrarlo. Las deudas no son algo que se pueda inventar. Lo miré directamente, sin ofenderme. Sabía que tenía que mantener la calma. Saqué una impresión de unos mensajes de texto y se la entregué. Lea esto, por favor. Era la conversación en la que Mateo me rogaba ayuda hacía casi 2 años. Unas pocas líneas, pero cada palabra era la voz de un hombre desesperado. Adela, sálvame esta vez. Te juro que a partir de ahora te haré caso. Me están reclamando el dinero. Si no pago, estoy acabado. Somos marido y mujer. Si no me ayudas tú, ¿quién lo hará? El tío leyó los mensajes y se quedó en silencio. El papel pasó a manos de una tía, que, mientras leía,
Levantaba la vista para mirar a Mateo con una expresión completamente diferente. Él, por su parte, estaba rígido, con el rostro enrojecido y los puños apretados. Pilar, viendo que la situación se le iba de las manos, gritó, desesperada: «Mientes. Te lo has inventado todo para calumniar a mi hijo. Por muy mal que estuviera, nunca te habría pedido eso». Esperaba esa reacción. Sin decir nada más, saqué mi móvil, puse la grabación que había preparado y subí el volumen. En el silencio del patio, cada palabra se oyó con una claridad escalofriante. Era la voz inconfundible de Pilar. «¿Para qué guardas las joyas de la boda? Véndelas y salva a tu marido. Una mujer casada debe saber sacrificarse. Si no lo salvas ahora, acabaremos todos pidiendo en la calle». Cuando la grabación terminó, el aire pareció desaparecer. Una prima se tapó la boca. Un tío murmuró una maldición. Los que antes apoyaban a Pilar, ahora la miraban de otra forma. Ya no con compasión, sino como si acabaran de ver caer una máscara. Pero no me detuve. Saqué la segunda carpeta. Esta vez era el borrador del acuerdo de bienes que Mateo había preparado para endosarme la deuda. Lo levanté, sin temblar. «Mirad bien. Estoy enferma. Me han echado de casa. Pero mi marido todavía está ocupado, intentando que yo pague sus deudas después del divorcio». Al oír esto, Mateo pareció perder el control. Se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme los papeles, con la voz rota. «Basta ya, Adela». Retrocedí, protegiendo el maletín, y lo miré a los ojos. «¿Tienes miedo? No temblabas tanto cuando lo preparabas todo con tu abogado para engañarme». Aquello fue como una bofetada. Un tío de carácter fuerte se levantó, se acercó a Mateo y le dio un golpe en el hombro. «¿Pero tú qué eres? ¿Un hombre o un ladrón? Tu mujer enferma, y tú intentando cargarle tus deudas». Beatriz, viendo a su hermano acorralado, intentó defenderlo. «Bueno, ella también era su mujer. Si la deuda es común, tienen que pagarla los dos». La corté en seco, con la voz fría como el acero. «Deuda común. ¿Quién jugó en bolsa? ¿Quién pidió préstamos a usureros? ¿Quién mantenía a una amante? ¿Acaso estuve yo con él alguno de esos días?» Beatriz abrió la boca, pero no supo qué decir. Sin darles tiempo a reaccionar, lancé el tercer golpe. Saqué las fotos que había impreso. Mateo con Valeria en la cafetería, los dos de la mano, entrando en un hotel, y junto a ellas, las capturas de pantalla de sus mensajes, incluyendo las promesas de Mateo. «Me divorciaré pronto. Ella está enferma. Ya no puedo vivir así. En cuanto arregle todo, me casaré contigo». Dejé las fotos sobre la mesa, con la voz seca y afilada. «Aquí está su... mucho trabajo». Pilar miró las fotos como si viera un fantasma. Se giró hacia Mateo, con el rostro sin una gota de sangre, los labios temblorosos. Tú me dijiste que era trabajo». Rematé la jugada, sin dejarle escapatoria. «Sí. Ocupado siendo infiel. Ocupado engañando a su mujer. Ocupado dejando que su esposa enferma de cáncer fuera sola al médico». El patio estalló. La gente se levantaba, se sentaba, algunos empezaron a gritar. Los que antes me habían sermoneado, ahora no se atrevían ni a mirarme. Una tía maldijo a mi familia política, llamándolos desagradecidos. Un tío no paraba de negar con la cabeza, diciendo que una vida tan inmoral solo podía acabar en desgracia. Pero lo que de verdad conmocionó a todos no fue solo la infidelidad. Saqué del fondo del maletín la notificación oficial de deuda del banco. La puse en el centro de la mesa, sobre los restos de la comida. El papel con el sello rojo, en medio de los platos, era un símbolo de humillación. Dije, muy despacio, palabra por palabra: «Creíais que con echarme se acababa todo. Pero esta casa no solo va a perder la reputación». Hice una pausa y miré directamente a Pilar. «Vais a perder la casa». En cuanto pronuncié esas palabras, Pilar se tambaleó y tuvo que agarrarse a la mesa. Mateo palideció. Y Beatriz, por fin, rompió a llorar de verdad, sin rastro de su arrogancia. En ese momento, la tensión ya no era una discusión, se había convertido en un miedo tangible, con pruebas en blanco y negro, expuestas ante toda la familia. Justo cuando terminé de hablar, se oyó un chirrido de frenos en la calle, tan agudo que silenció el caos del patio. Todos se giraron hacia la entrada. Un coche se detuvo bruscamente, y la puerta se abrió. Del vehículo bajó Valeria. Llevaba un vestido llamativo, el pelo perfectamente peinado, y un bolso de marca. Pero lo que más destacaba era su rostro, una máscara de furia. Parecía que venía a cobrar una deuda, no a ver a su amante.
Detrás de ella venía un hombre corpulento, con los brazos tatuados y una mirada amenazante. Más tarde supe que era su hermano. En cuanto entraron, el caos se multiplicó. Valeria no saludó a nadie. Se dirigió directamente a Mateo, con la voz chillona. Me dijiste que te ibas a divorciar, que la casa estaba pagada, que solo faltaba firmar. ¿Por qué me entero ahora de que estás ahogado en deudas y a punto de perderlo todo? Miré a Mateo, petrificado en medio del patio, con el rostro desencajado. Seguramente nunca imaginó que su amante aparecería en ese preciso momento, justo cuando yo acababa de destaparlo todo. La poca dignidad que le quedaba se hizo añicos. Más tarde supe que, tras las llamadas entre los parientes, la noticia de la bancarrota de Mateo llegó a oídos de una conocida de Valeria, que se lo contó de inmediato. Todas sus fantasías sobre un hombre rico que la iba a convertir en su esposa se habían derrumbado. Mateo intentó llevarla a un rincón. Desesperado. Valeria, cálmate. Luego te lo explico. Pero ella le apartó la mano de un manotazo. ¿Explicarme el qué? Este bolso, este móvil, el alquiler que me prometiste pagar. Todo era con dinero prestado. ¿Con qué pensabas cumplir tus promesas? Un nuevo murmullo se extendió por el patio. Los parientes, que ya estaban en shock por las deudas, recibían otro golpe. Mateo no solo era infiel, sino que vivía por encima de sus posibilidades para impresionar a su amante. El hermano de Valeria no aguantó más. Se abalanzó sobre Mateo y lo agarró por el cuello de la camisa, tirando con tanta fuerza que casi le arranca un botón. Prometiste casarte con mi hermana. Dijiste que tu familia tenía dinero de sobra. Resulta que eres un estafador. Varios tíos intentaron separarlos, pero solo consiguieron aumentar el caos. Las mesas se tambalearon, los vasos cayeron, gritos, llantos de niños. La reunión familiar que Pilar había planeado con tanto esmero se había convertido en un mercado en plena pelea. Pilar, al ver a su hijo agredido, se lanzó a defenderlo, gritando: «Suelta a mi hijo. ¿Quiénes sois vosotros para venir aquí a armar jaleo?» Inesperadamente Valeria se encaró con ella. «Cállese usted. Qué bien que me recibió el otro día», insinuando que pronto ocuparía el lugar de Adela. «No se haga la inocente ahora». Esa frase dejó a todos helados. Vi cómo las tías que estaban sentadas más cerca se giraban para mirar a Pilar con una expresión de puro asco. No solo sabía de la infidelidad de su hijo, sino que la había fomentado, prometiéndole a la amante un futuro en esa casa mientras se hacía la víctima. De pie, en medio de todo aquel desastre, recordé las palabras de mi madre. «Esta gente no necesita que la empujes. Retira tu apoyo y se pisotearán entre ellos». Y era verdad. Yo solo había dejado de sostenerlos. El resto lo estaban haciendo su propia codicia, su falsedad y su estúpido orgullo. Mateo estaba completamente hundido, expuesto por mí, por su amante, agredido por el hermano de ésta, y juzgado por toda su familia. De repente, gritó como un loco: «Callaos todos. La culpa de todo es de Adela. Si me hubiera dado los papeles, y hubiera buscado el dinero como siempre, nada de esto habría pasado». Al oírlo, solté una risa fría, la risa de quien finalmente ve la verdadera bajeza del hombre con el que compartió su vida. Miré a la multitud y dije, con la voz alta y clara: «¿Habéis oído bien? Él es infiel. Invierte como un necio. Pide préstamos. Intenta endosarle la deuda a su mujer enferma. Y todavía tiene la costumbre de echarme la culpa a mí». El anciano de la familia, que había permanecido en silencio en un rincón, se levantó, golpeando el suelo con su bastón. El sonido seco hizo que todos se callaran. Señaló a Mateo, con la voz temblorosa de rabia: «Sinvergüenza, ¿qué clase de apellido lleva esta familia para criar a un hombre tan cobarde?» Pilar, viendo que ya no había salvación, cambió de estrategia. Empezó a insultar a Valeria, llamándola zorra, destrozahogares. Pero Valeria no se quedó atrás. Sacó su móvil, pulsó un botón y lo levantó para que todos lo vieran. «¿A quién llama zorra? Escuche toda la familia lo que me dijo usted». Y reprodujo una grabación. La voz de Pilar, dulce y escalofriante, llenó el aire. «Tú tranquila, hija. Ya verás cómo un día vendrás a esta casa. La otra está enferma. ¿Cuánto crees que le queda?» La multitud se quedó muda una vez más. En ese momento, supe que todo había terminado. La fachada de moralidad de mi familia política había sido demolida en su propia fiesta, pero el destino aún no había terminado con ellos. Justo cuando la grabación de Valeria concluía, se oyó el sonido de 2 coches más frenando en la entrada. Todos se giraron de nuevo. Mi corazón, extrañamente, se calmó. Sabía que el colapso final acababa de llegar.
Del primer coche bajaron dos hombres de traje. Su aspecto era profesional y frío. Detrás de ellos, del segundo coche, salieron dos individuos de aspecto amenazante. Solo con verlos, un escalofrío recorrió el patio. Eran los del banco y los prestamistas. El hombre del banco se adelantó, abrió su maletín y dijo, con una voz monótona que sonaba como una sentencia: «Hemos enviado múltiples notificaciones. Hoy venimos para tratar por última vez la liquidación de la deuda y las opciones para el activo hipotecado». Al oír esto, Pilar casi se desmaya. Intentó detenerlos. «Hoy es un día de recuerdo familiar. Por favor, vuelvan otro día». El hombre la miró, impasible. «Las deudas vencidas no respetan los aniversarios, señora». Los prestamistas fueron aún más directos. Uno de ellos señaló a Mateo. «¿Hasta cuándo piensas aplazar nuestro dinero? ¿O crees que porque hay mucha gente no nos atrevemos a cobrar?» El otro sonrió con malicia. «Nos prometiste que pagarías en 2 días, luego en 4. Ahora estamos en tu casa. Sigue aplazándolo». Mateo tartamudeaba, incapaz de articular palabra. Miraba a su madre, a sus parientes, a mí, como un náufrago buscando un último trozo de madera. Pero ya no había nada. La comida familiar se quedó intacta. Las bandejas de comida, las velas, todo se convirtió en el escenario de su humillación. Pilar, la mujer que me había gritado, «Lárgate y no te mueras en mi casa», se arrastró hasta mí, llorando. «Adela, sálvanos. Habla tú con el banco, los conoces. Diles algo, por favor». La miré. Miré su rostro, que había sido de piedra cuando yo sostenía mi diagnóstico. Miré sus manos, que me habían tirado la demanda de divorcio, y le pregunté, con una voz tan suave que sonaba helada: «Cuando me dijo que no me muriera en su casa, ¿me dejó usted alguna salida?». Se quedó sin palabras. El banco procedió a explicar los siguientes pasos. Los prestamistas dejaron claro que si no pagaba, volverían. Y no para hablar. En un rincón, Valeria observaba. Finalmente comprendió que el hombre de sus sueños era un cascarón vacío. Se quitó una pulsera que Mateo le había regalado. La tiró al suelo y dijo: «Hombre de paja. Todo fachada». Y se fue. Poco a poco, los parientes también empezaron a marcharse en silencio, avergonzados. Una tía, al pasar a mi lado, susurró: «Pilar quería una gran fiesta. Y la ha tenido, tan grande que ha enterrado la honra de su familia». Me quedé observándolo todo, sin alegría, sin satisfacción, solo una fría certeza. El colapso había llegado, y en medio del caos, la casa que me había expulsado como a la peste se había convertido, por fin, en un hogar roto. La ruina ya no era una amenaza, era una realidad. Después de esa comida familiar, no volví a pisar esa casa nunca más. No por miedo, sino porque entendí que hay lugares de los que, una vez que te marchas con tu dignidad intacta, no debes volver. Entregué toda la documentación a mi abogado. Ya no quería discutir. Los papeles hablarían por mí. Gracias a las pruebas que había guardado, separar mi responsabilidad de la deuda de Mateo fue un proceso sencillo. De hecho, el borrador que él había preparado para entramparme se convirtió en una prueba de su intento de fraude. El banco siguió su curso y la casa, el orgullo de su familia, fue embargada para saldar la deuda. Pilar tuvo que irse a vivir con un pariente. La mujer que siempre presumía de su hijo y su casa, ahora agachaba la cabeza por la calle. A Beatriz, su prometido, la dejó. Nadie quería emparentar con una familia arruinada, y con esa reputación. Y Mateo, el hombre que se quedó impasible mientras su madre me obligaba a firmar el divorcio, ahora vivía con las consecuencias de sus actos. Deudas, vergüenza y soledad. Me dijeron que intentó buscarme varias veces, pero nunca acepté verlo. Hay puertas que, una vez cerradas con dignidad, no deben volver a abrirse. Por mi parte, me centré en lo más importante, mi tratamiento. Los primeros meses de quimioterapia fueron duros, pero mi madre siempre estuvo a mi lado. Una noche, mientras me frotaba la espalda, me dijo: «¿Lo ves, hija? Lo que mata a una mujer no es solo la enfermedad, sino estar en el lugar equivocado, amando a la persona equivocada. Ahora que has salido de ahí, es como si hubieras recuperado tu vida por segunda vez». Esa frase se quedó conmigo. Comprendí que lo más valioso que había salvado no era el dinero ni la victoria sobre ellos, sino a mí misma. Meses después, cuando mi salud mejoró, volví a trabajar a tiempo parcial. Aprendí a vivir más despacio, a cuidarme. Alguien me preguntó una vez si sentía satisfacción al ver a mi antigua familia arruinada. Solo sonreí. En el fondo,
Sabía que yo no los había destruido. Simplemente, había dejado de ser el pilar que sostenía una casa que ya estaba podrida por dentro. Ellos pagaron el precio de su propia codicia y crueldad, y yo también pagué el mío, con mi juventud, mis lágrimas y mis noches de hospital. Pero quizás así es como debía ser. Una mañana, sentada en el balcón de casa de mi madre, sentí el sol cálido en la piel. En una maceta, unos brotes verdes asomaban después de la lluvia. Los miré y pensé que la mayor suerte de una mujer, a veces, no es encontrar al hombre perfecto, sino descubrir a tiempo el verdadero rostro de las personas antes de entregarles el resto de tu vida. Si alguien me preguntara qué le diría a mi exmarido, mi respuesta sería simple. Gracias por echarme en el momento justo. Si no, nunca habría sabido lo fuerte que podía llegar a ser. Y ahora, cada vez que recuerdo el día en que me dijeron, lárgate, y no te mueras aquí, ya no siento dolor, porque entiendo que ese día, ellos creyeron que se estaban deshaciendo de una carga, pero en realidad, estaban echando de casa a la única persona que evitaba que todo se derrumbara.